Ya volvemos. De baile. Marta de Baile en W. Despierta. ¿Te quieres quejar de algo de... no sé. ¿Dónde estás tú? ¿En Atlanta? ¿En Miami? En Miami, Marta. Quiero decirte una cosa. Que me queje. Que te queje. Es que es viernes de quejadera aquí hoy. Déjenme decirles que está con nosotros Ismael Cala, conductor del programa de entrevistas Cala de CNN en español y considerado por muchos como el Larry King latino. Sí. Deja decirte algo, Cala. Sí. Yo te veía en el gimnasio en la tele. ¿Ah, sí? Mientras que sudaba como un puerco amarrado. ¿Quién? ¿Yo o tú? Yo, güey. Te digo una cosa, me encantas. Gracias. Entonces cuando me dijeron, oye, está Cala en México, y mira que a nosotros no nos encanta todo el mundo. Ni nos empachamos con cualquier hombre. Me encantas. Gracias. Eres fresco, eres divertido, sonríes. Porque creo que de repente, sobre todo los periodistas latinos, tenemos esta falsa creencia de que para ser un buen periodista... Y creíble, tienes que traer una cara de pocos amigos. Exacto. Ser súper serio, hacer preguntas desagradables, incómodas, perras. Y tú, yo siempre veo que haces sentir súper cómoda a los invitados, estás súper sonriente y tienes una gran habilidad para hacer de una manera muy amable las preguntas no tan amables. Sí. Todo eso, sí. Darling. Todo eso que tú has dicho, Marta, es un propósito. Es como una misión porque... Amo tu estilo. Muchas gracias. Oye, pero ¿de dónde eres? Cubano. Tú eres cubano. Sí, nací en Cuba, viví en Cuba 28 años, de ahí me fui a Toronto, estuve 6 años en Canadá y luego decidí irme a Estados Unidos, viví en Miami, luego vine a México, estuve 8 meses viviendo en México. Yo te escuchaba cuando venía en el auto muchas veces, estuve con Televisa por una corta temporada y de ahí me regresé a Estados Unidos con CNN en Atlanta, pero hace 3 años... CNN me regresa a Miami para estrenar el programa de entrevistas. Oye, a mí no me importa. Yo quiero que tú ahorita hablamos del libro y que nos enseñe a todo el mundo a escuchar. Pero porque el libro de Cala se llama El Poder de Escuchar, cosa que no sabe hacer nadie, ¿eh? Muy poca gente. Empezando por Rebeca Mangas. Que yo tampoco sé. Ni te está escuchando. Mira, ya ni está en el estudio. Pero ¿sabes qué? Yo quiero que nos cuentes tu historia. Te voy a decir por qué. Hay mucha gente que escucha este programa, muchos cuentavientes que están ahorita escuchando, que cuando yo los conozco en la calle, siempre me dicen, yo quise estudiar comunicación porque te escuché, o yo quiero ser locutor, o a mí me encantaría entrar al periodismo, o hasta el más vago sueño de, yo quiero salir en la tele. O sea, si es de artista, el más común, ¿no? Ese es el más común. No, yo quiero salir en la tele. Y de repente, la historias, yo les he contado la mía, que ya todo mundo se la sabe de memoria, pero ¿cómo fue la tuya? Porque esos sueños sí se hacen realidad, hijo. Y me encanta que tú compartas esas historias porque es lo que uno puede a través de un micrófono delante de una cámara de televisión hacer, crear un mensaje hacia mucha gente que, como tú dices, hoy muchos jovencitos me dicen, oye, es que yo quiero ser famoso y por eso quiero estudiar periodismo. Y digo, no. Claro. Uno no estudia periodismo para ser famoso. Para esa eso es la consecuencia. Conviértete en Kim Kardashian. Vete a un show de telerealidad. Si estudias comunicación es porque entiendes que es una altísima responsabilidad social. El ser vehículo y voz para una sociedad, para una comunidad. Pero yo tuve una gran ventaja y es que sin yo pensarlo, en mi 4º grado entra una señora. O sea, cuarto de primaria. De primaria, tú tenía en Cuba, 8 años. En La Habana. Santiago de Cuba. En Santiago de Cuba. Que ahí nací yo, que ni siquiera soy de la ciudad. Yo nací en un pequeño pueblo rural. O sea, él venía de Champotón. Sí. Hagan de cuenta. Imagínate un pequeñito pueblo donde yo me movía entre carretones de caballos y vacas deambulando. Y de ahí me llevaban a la ciudad porque la escuela primaria interna estaba en la ciudad. Entonces, en el 4º grado entra una señora y dice, a ver, niños, ¿a quién le gusta la radio? Y yo, la verdad, oía radio. Sí. Y yo levanté la mano, como 5 o 6. ¿Quién quiere leer en voz alta? Porque estamos reclutando niños para un círculo de interés vocacional para hacer programas infantiles dramatizados, llevar los clásicos de la literatura universal a la radio. Yo hice la prueba de lectura. Leí fluido porque antes ya mi abuela me llevaba a la catequesis en la iglesia y leía enfrente de los otros niños en la catequesis. Historia corta, empiezo a los 8 años a hacer radio. Pero espérate, ¿cómo leíste? Bueno, pues leí lo que me dieron a leer, que era un cuento infantil. Sí. Con una vocecita así, porque claro, yo tenía 8 años, o sea que... Así de, Pedro el Lobo le dijo a Caperucita, Caperucita, ven acá. Ese era Cala. Bueno, el peor de mis personajes fue cuando
me tocó protagonizar El Patito Feo. Y en los créditos al final decían Patito Feo, Ismael Cala. Entonces imagínate los niños de la escuela que son crueles y el bullying. Claro, decía Patito Feo, ¿no? Sí. ¿Con qué Patito Feo? Claro. Entonces empieza a hacer radio. Exacto. A esa edad. A esa edad. Y esta señora que vive todavía a sus 83 años y que en el libro hay una carta que ella me envía porque yo le pido a Nilda G. Alemán, a quien nunca dejé de agradecerle y perder el contacto con ella por lo que sembró en mí profesionalmente. Esta señora, Marta, nos daba desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día 3 horas de clases de dicción. Ella neutralizó mi acento cubano poniéndome un lápiz en la boca, haciéndome morder el lápiz y que los demás me entendieran con ese lápiz mordido lo que yo decía. Cada vez que aspiraba una S me decía, las S no son comida. Usted la pronuncia, no están ahí para que se las trague. Entonces, desde los 8 años... No, espérate. Yo quiero a Cala hablando como cubano. Pues ya no me sale. ¿Ya no te sale? Ya no me sale. En Oye, algún si momento, yo fuera hablar como Nica, ¿cómo no te va a salir a ti el cubano? Bueno, en algún momento se me puede ya como que ir una frase. Yo sí digo mucho, por ejemplo, chico, que el cubano dice siempre chico. Yo digo, comejiña. No, comejiña es una manera muy... es un eufemismo para decir otra palabrota. Come mierda. Es que tengo un amigo de Pinar del Río que me decía comejiña. Comejiña, comejiña. Sí, y eso oye, es como hace años mierda. yo no oía eso, Marta. ¿Ya ves? Si yo te puedo sorprender, Carla. ¡Wow! Increíble. No, pero sí se entonces, me van con el lápiz cosas. se te quita el acento. Sí, y entonces nos dio clases de narración, de actuación, nos incentivaba a escribir poesía y cuentos cortos y después los encuadernaba. Yo conservo 2 cuentos cortos que escribí a esa edad, 9 años, y de poesía. O sea, esta mujer fue y es, porque vive, una verdadera maestra profesional. Qué increíble. Sí. Ahora, ¿en qué momento pasas de Cuba a Estados Unidos a Canadá, bueno. y de la radio a la tele? Largo tiempo, migraciones Sí. primero internas, Sí. Santiago de Cuba, decido a los 25 años irme a conquistar la capital, nada fácil en Cuba, Sí. porque a los del interior nos dicen palestinos, la gente sin tierra que viene a La Habana a hacer futuro. Claro. Entonces, me costó imponerme en La Habana. Claro. Y a los 3 años de estar en La Habana, aparece la oportunidad de irme a Toronto, a un festival multicultural. Me preguntaron, ¿hablas inglés? Y yo no sabía ni papas de inglés. Nada. Pero dije, sí, claro, ¿cómo A voy ver, a hablar espérame un inglés? segundo. Obviamente, perdón mi ignorancia, Sí. o sea, en Cuba no les dan inglés ni de milagro. No, sí. En Cuba habían 2 idiomas que se enseñaban. Uno mayoritario que era el ruso, que a mis 2 hermanos le tocó la suerte de estudiarlo, y a mí me tocó estudiar inglés, pero un inglés que era, mira. My book is red. Exacto. Mary is a girl y Tom is a boy. Sí, Eso claro. era lo que yo sabía decir en inglés, Ajá. más escribirlo que oírlo o tratar de hablarlo. Claro. Entonces, cuando llego a Toronto era ruido lo que entraban por mis oídos. Yo no entendía nada. Y esto fue a los 28 años. Ajá. Y bueno, ya ahí O empezaron. Santier, ¿qué edad tienes? Tengo ahora 44. No, pues, ya hace 14 años, ¿no? Sí, Algo bueno, así. pero hace 14 años es Antier. Por eso, ¿no? Sí, la Antier. verdad. Entonces te vas a Toronto. Con una maleta y una cámara fotográfica prestadas. Qué grueso, ¿no? Cero es de que amo dinero. estas historias. 0 de dinero. Llego allí, cumplo con mi trabajo 11 días como animador de esa delegación cubana que llevaba una banda musical, una tabaquera y un chef. Entonces se mostraba la cultura cubana en Toronto. Y decido quedarme porque yo había querido desde los 20 años que se cayó la Unión Soviética Sí. y se desmoronó Sí. mi ideología marxista-leninista. Yo Sí. dije, pues quiero saber qué hay fuera Sí. de esta isla. Sí. Y Toronto me pareció increíble. Y ahí, mira, a trabajar como mesonero en un restaurante dominicano, a trabajar como mesero en un restaurante italiano, a recibir welfare o asistencia social, a ir a las iglesias a pedir las bolsitas de comida de latas de atún y leche en polvo y sobrevivir como se pudo el primer año en Toronto, sin conocer nadie. Cala, te amo. Es oficial. Te amo. Pero es la historia de quien quiere Pero a es toda que costa eso ir por eso al- yo quería que lo compartieras, porque todos ustedes, y no importa si su sueño es estar en radio y televisión, o si su sueño es crear una empresa. Claro. O sea, los sueños se hacen realidad. Total. Siempre y cuando estés dispuesto a pagar el precio. Porque muy, muy diferente hubiera sido que Ismael Cala dijera, yo no me voy a ir de Cuba hasta que a mí no me hable CNN y me ofrezca un sueldo de $18,000 al mes. Así es. Un departamento en Brickell. No me voy a ir. Por Cosa cierto, que nunca hubiera pasado. Por cierto, ahora vivo en Brickell, pero rentado, ¿eh? Entonces, tú estuviste dispuesto a ser mesero, Sí. a chambearle, a vivir muy apretado,
para conseguir tu sueño. Después de haber conocido en Cuba el elogio y el aplauso, que es lo Claro. más difícil. Claro. Porque lo más difícil... Si en Toronto no eres nadie. Exactamente. Lo más difícil es tú salir de tu país, que ya eras una personalidad Alguien, reconocida, claro. y decir, lo dejo todo y empiezo de cero. La noche más complicada para mí en ese restaurante dominicano fue cuando entró una familia cubana. Y una señora me reconocía porque estaba de visita en Toronto visitando al hijo. ¡Cállate! Y ella me miraba y susurraba al hijo. Y yo enseguida dije, no, esta señora es cubana. Y me reconoce Así de, porque mira, veía ¿en qué todo acabó el pobre Cala? Cuando llego a darle las bebidas, Sí. me dice la señora, ven acá, chico, ¿tú no eres Ismael Cala? Le digo, sí, señora. Le decía al hijo, ¿tú ves? Él es Cala, no se casa aquí. Dijeron que venía a grabar una novela, un festival. Y mira, me está sirviendo en la mesa, no lo puedo creer. Ella no podía creer que aquel personaje de televisión que ella veía en Cuba era el mismo que le estaba sirviendo la mesa en Toronto. Y yo dije, señora, bueno, yo llevo 3 semanas aquí ganándome la vida dignamente. Y la verdad, mire, con mucho orgullo lo hago porque esto es lo que está pagando literalmente mi pan hoy en día. Y entonces ahí siguió la historia. Luego tú estás en Toronto y no haces nada que tiene que ver con radio y televisión. Por en 2 Toronto. años no. Estudiar inglés, Sí. estudiar habilidades de computación, que de Cuba Claro. con 28 años salí con 0 habilidad frente a un computador. Sí. Prepararme Sí. para ser un emprendedor. Entonces a los 2 años logro entrar en la única cadena que tenía 8 horas en español en Toronto, que se llama Tele Latino Network. Pero costó 2 años. Ya te digo, hacer otro tipo de trabajo, Claro. pero siempre sin perder el foco, que es lo Claro. que yo le digo a la gente. El camino puede tener curvas. Lo que no puede tener curvas es tu visión Claro, tu hacia meta, el punto tu gran final. objetivo, ¿no? Claro. Oye, y entonces te echas unos años en Toronto, 5 años más. 5 años más, 5 inviernos. Los primeros me supieron a show y los otros a, ¿cómo me dijiste que se decía en Pinar del Río? Ajiña. 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 Y entonces, yo quiero saber cómo acabas en CNN. Sueños. Tú hablabas justamente de Cuba y CNN y yo vi nacer en un pequeño monitor interno como los que ustedes tienen aquí en las cabinas con Sí. las cadenas de noticias. Teníamos uno en La Habana, en la cabina de radio con la señal de CNN en español, recién nacida en 1997. Y sabrás que yo dije en ese momento, wow, yo quiero trabajar ahí. Sin saber cómo iba a salir de Sí, Cuba sí, en sí, ese momento. claro. Y luego ese sueño se hizo realidad a través de un ex compañero mío de universidad que trabajaba en CNN y que me permitió ir a hacer una pasantía de 3 semanas. Me pagué todos los gastos a Atlanta y ahí ya lo demás era por mi parte conversar con los ejecutivos, pedirles que me hicieran una audición y bueno, me convertí en el primer freelancer que ellos tuvieron en Canadá, porque nunca lo habían tenido porque me decían que Canadá no producía noticias. Sí. Y ahí comenzó la historia con CNN. De freelancer. De freelancer, teniendo la gran suerte que Juan Pablo II, el Papa, visita en el 2002 Toronto y CNN en español me encarga hacer la gran cobertura de 11 días. Y Cala al frente. Exacto, entonces ya ahí sí, eso abrió las puertas de confianza y credibilidad ante la empresa. Bueno, dicen aquí los cuentavientes en Twitter, wow, me siento súper inspirada, neta, qué historia más increíble. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Es bien fácil o es muy común cuando uno está en esta carrera de buscar tu sueño y de llegar a donde siempre soñaste y de convertirte en lo que siempre has querido ser, que haya muchas voces y muchas piedras en el camino que te hagan sentir que estás loco, que estás soñando, que estás perdiendo el tiempo, que nunca va a suceder y que tires la toalla y que sucumbas en el intento? ¿Cuál fue tu momento más oscuro? Porque yo creo que para cualquier cosa que ustedes han hecho en la vida, han tenido esos momentos oscuros. Yo he tenido varios momentos oscuros. En primer lugar, por ejemplo, a los 15 años, cuando empecé a hacer televisión, vinieron varias personas que me dijeron, tú quédate en la radio porque la televisión no es lo tuyo. Traes muchos vicios de la radio y la televisión es diferente. Y yo dije, bueno, pero voy a luchar y voy a tratar de diferenciar efectivamente esos dos estilos que son completamente diferentes. Y mira, tomó como un año y lo logré. Luego, en muchos otros momentos, cuando yo quería salir de Cuba, hubo un director de televisión que me dijo, mira, quédate aquí. Hacer televisión y radio fuera de tu país natal es casi difícil. Imposible. Claro. Porque cada país tiene su cultura, sus acentos, su manera de ver el mundo. No es fácil internacionalizarse. Y tiene razón. Pero Claro. le dije, oye, que otros no lo hayan logrado no quiere decir que a lo mejor yo no lo logre. Let me take the chance. Let me take the chance. Exactamente.